Súper. Y, y ahí ¿Se ve bien? empezó, se ve bien, súper bien. Ya. Bueno, buenas tardes compañeros y doctora. A continuación voy a exponer acerca de las infecciones del tracto urinario alto y bajo. Acá está la tabla de contenido en el fondo, que son todos los puntos que vamos a tratar en esta disertación. Como introducción, decir que la infección del tracto urinario en niños es una afectación frecuente que se presenta en todas las edades pediátricas y corresponde a la segunda causa de infección en pediatría, luego de las localizadas en el tracto respiratorio. Tiene un riesgo potencial de producir daño renal y permanente y progresivo. Es por esto que es súper importante que seamos capaces nosotros de sospecharlo, diagnosticarlo y de esta forma hacer un tratamiento oportuno con el fin de evitar las complicaciones. ¿Qué es una infección del tracto urinario? Es la invasión, multiplicación y colonización del tracto urinario por microorganismos principalmente del área perineal. Puede comprometer desde la vejiga hasta el parénquima renal. Epidemiológicamente, la prevalencia general de infección del tracto urinario es aproximadamente del 7%. Niñas tienen una prevalencia de ITU de 2 a 4 veces mayor que los niños circuncidados, y las niñas blancas con una temperatura mayor o igual a 39 grados tienen una prevalencia de ITU del 16%. Entonces, la importancia radica en que la edad pediátrica es una de las infecciones bacterianas más frecuentes. De hecho, entre un 8 y un 10% de las niñas y un 2 a un 3% de los niños va a haber padecido alguna ITU verificada con cultivo bacteriológico. Con respecto al rango etario, en los recién nacidos la incidencia va a ser del 1% con mayor proporción en varones, siendo una relación de 3:1 con respecto a las mujeres. En lactantes, la incidencia sería de un 3 a un 5%, acá ya se equiparan en el fondo las proporciones 1:1, y en preescolares y escolares ya con una incidencia de un 2%, las mujeres toman la delantera con una relación de 5:1 con respecto a los hombres. Importante mencionar que las mujeres tendrán una recurrencia alrededor de un 30% de las infecciones del tracto urinario. Entre los factores de riesgo a mencionar tenemos ITUS previa, fiebre recurrente sin foco, diagnóstico antenatal de anomalía renal, antecedente familiar de reflujo vesicoureteral o el antecedente propio del paciente de reflujo vesicoureteral, disfunción miccional. Este es súper importante ya que se considera uno de los factores de riesgo más importantes en aquellos pacientes que ya controlan el esfínter. Es por eso que es súper importante que vamos a preguntar a los padres o al cuidador si ha visto conductas en los niños que posponen en el fondo el acto de micción, como si se entrecruza de piernas, en cuclillas, si le costó mucho controlar el esfínter o si tiene incontinencia urinaria. También considerar como factor de riesgo la constipación y también varones no circuncidados. Etiológicamente tenemos que tener claro que cualquier sea el rango etario, el patógeno más frecuente va a ser la Escherichia coli, por lejos. Independiente si es neonato, en lactantes o preescolares, siempre Escherichia coli. En neonato va a estar la Escherichia coli, los Enterococcus y la Klebsiella. En lactantes, Escherichia coli, Klebsiella y Proteus. Y en preescolares, Escherichia coli, Proteus y Klebsiella. En menor medida, el Enterococcus fecalis, el Enterobacter cochlae, el Citrobacter y la Pseudomonas aeruginosa. También tenemos que tener en consideración que es poco frecuente, pero igual puede ocurrir que las infecciones del tracto urinario sean ocasionadas por virus o por hongos. En el caso, si son ocasionadas por virus, tienden a afectar el tracto urinario bajo, generando la cistitis, y en hongos también es muy poco frecuente, pero se ha visto en pacientes inmunosuprimidos y en los que presentan sonda vesical a permanencia. Siguiendo con la etiología, se ha visto que las infecciones con un organismo distinto a la Escherichia coli se ha asociado con una mayor probabilidad de cicatrización renal. Así se observó en un metaanálisis de datos de pacientes individuales de 9 estudios, incluidos 1.280 niños, que se sometieron a gamografía renal al menos 5 meses después de su primera ITU,
y en el fondo lo que se encontró es que fue que las ITUs que no fueron provocadas por Escherichia coli se asociaban con mayor riesgo de cicatrización renal. Y también la respuesta inflamatoria medida por el recuento de glóbulos blancos parece diferir según el patógeno que esté ocasionando la ITU. En una revisión retrospectiva de 1.181 niños diagnosticados con ITU, los niños que en el fondo el patógeno era Enterococcus, Klebsiella o Pseudomonas, tenían menos probabilidad de tener piuria con respecto a los niños que sí su ITU estaba siendo producida por una Escherichia coli. Fisiopatológicamente, la infección del tracto urinario puede ser vía hematógena por contigüidad, pero por lejos y la más frecuente es por la vía ascendente. Por lejos lo más frecuente. Lo primero que tiene que ocurrir para que haya una infección del tracto urinario es que patógenos entéricos tienen que ir a colonizar la región periuretral. Eso es lo primero. Segundo, ese patógeno tiene que tener la capacidad de poder adherirse a la superficie de las células epiteliales mediante una serie de procesos activos. Esta unión bacteriana va a reclutar receptores tipo TLR que van a estar involucrados en el reconocimiento de proteínas asociadas a patógenos, y estos TLR van a desencadenar una respuesta de citocina. Sin embargo, nuestro organismo tiene mecanismos de defensa, así como el patógeno también tiene mecanismos de virulencia. Entre los mecanismos de defensa de nuestro organismo podemos decir que está la integridad anatómica y funcional de las vías urinarias, que va a prevenir la proliferación y la adherencia bacteriana, un adecuado vaciamiento de la vejiga, cualidades de la orina, ya sea pH y osmolaridad, y mecanismos locales de defensa del urotelio, capacidad lítica y factores que inhiben el crecimiento bacteriano. Mientras que los mecanismos de virulencia del patógeno van a ser las fimbrias tipo 1, las cuales se adhieren al endotelio de la vejiga, generando la cistitis o infecciones del tracto urinario baja, y las fimbrias tipo P, que se adhieren al parénquima renal, favoreciendo la pielonefritis o infección del tracto urinario alto. La aerobactina, que ayuda a las bacterias a captar hierro del medio para su crecimiento, y las adhesinas, que facilitan la transferencia de toxinas al hospedero mediante la dilatación de los uréteres o al producir mayor inflamación. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las infecciones del tracto urinario? Hay varias formas de clasificarlas, según el sitio de infección, según los episodios, según sintomatología y según complicaciones. Si vemos la clasificación por sitio de infección, vamos a tener que pueden ser del tracto urinario bajo o del tracto urinario alto. La del tracto urinario bajo es cuando hay un proceso inflamatorio en la vejiga o en la uretra, va a cursar clínicamente con el típico síndrome miccional, poco frecuente que cursen con fiebre y poco probable también que generen daño del parénquima renal. Todo lo contrario, las del tracto urinario alto o las pielonefritis, en donde este patógeno está generando una infección a nivel del parénquima renal, cursan con fiebre, con mucho dolor lumbar, puño percusión positivo, y es altamente probable que sí se genere daño en el parénquima. Según episodios, puede ser el primer episodio de una ITU o ya puede ser una recurrencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de recurrencia? Hay tres condiciones que son recurrencia. 3 o más infecciones del tracto urinario bajo al año, 2 o más pielonefritis agudas al año, o una pielonefritis aguda más una ITU baja al año. Eso es recurrencia. Según sintomatología, pueden ser bacteriurias asintomáticas, que las vamos a ver más adelante, o ITUs sintomáticas, que en el fondo, dependiendo de cuál sea el tracto afectado, me va a generar la sintomatología de una cistitis o de una pielonefritis. Y pueden ser ITUs complicadas y no complicadas. Que una bacteriuria asintomática, en el fondo, es la presencia de bacterias con recuentos significativos en muestras repetidas de orina. En el fondo, una bacteriuria asintomática, en una muestra de orina hay presencia de bacterias. Sin embargo, el paciente no tiene ninguna sintomatología, ni sistémica ni en el tracto urinario. Es más, hay una ausencia de marcadores inflamatorios en el examen de orina completo. Las bacteriurias asintomáticas no requieren tratamiento. No debe tratarse con antibióticos, dado que aumenta la resistencia antibiótica, no tiene riesgo de secuelas y tiene una alta probabilidad de recaída.
Eso sí, se podría entrar a analizar el tratamiento de bacteriuria asintomática en casos muy puntuales, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos con trasplantes renal, en pacientes malnutridos. Pero en el fondo el concepto que tenemos que tener es que las bacteriurias asintomáticas no requieren tratamiento antibiótico, excepto en algunas situaciones puntuales. Las ITUs de bajo riesgo son aquellas que tienen zonas febriles o presentan febrícula, el típico síndrome miccional, buen estado general, hidratación correcta y tienen nula o poca alteración de los reactantes de fase aguda. Mientras que las ITUs de alto riesgo o complicadas ya tienen fiebre mayor a 38,5 grados, están comprometidos su estado general, tienen aspecto tóxico, deshidratado y los reactantes de fase aguda están altamente elevados. Y la ITU atípica es el típico cuadro de una pielonefritis que evoluciona de manera tórpida y eso nos hace sospechar que hay alguna alteración ya sea anatómica o funcional. ¿Qué nos puede hacer sospechar esto? Por ejemplo, que tenga chorro urinario débil, masa abdominal o vesical, aumento de la creatinina, septicemia, falla de respuesta al tratamiento antibiótico a las 48 horas y que la infección que esté generando la ITU no sea la Escherichia coli, que es la más frecuente. Entonces, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico? Mediante una buena anamnesis, siempre ir a indagar factores de riesgo que me orienten en el fondo si el paciente puede o no estar cursando con una infección urinaria, la clínica, un examen físico y el examen de orina. Con respecto a la anamnesis, entonces, en el fondo ir a buscar factores de riesgo que me orienten a si el paciente pudiese o no estar cursando con una infección urinaria, entre ellos antecedentes maternos de ITU en el embarazo o ruptura prematura de membranas, cirugías previas que requirieron colocación de sonda vesical, sitio de la infección, número de episodios, sintomatología y complicaciones. Si el paciente ha tenido ya otros antecedentes de ITU, como es la higiene en la zona genital, sobre todo en las mujeres, como el hábito miccional, y una serie de cosas en el fondo que me vayan a orientar al diagnóstico. Con respecto a la clínica, vamos a dividir a los pacientes en dos grupos, en los que sí controlan el esfínter y en los que no tienen control de esfínter. En los que no tienen control de esfínter, nuestro signo guía va a ser la fiebre sin foco. También se le han asociado otras sintomatologías como ictericia prolongada o irritabilidad, rechazo alimentario, vómitos, etcétera, pero en el fondo ninguno de estos es específico de ITU y puede ser asociado a múltiples otras causas. Entonces, muchas veces se toman muestras de orina y sale una bacteria y se trata siendo que perfectamente podía haber sido una bacteriuria asintomática. Entonces, para evitar la realización de exámenes innecesarios y sobre todo en esta edad, que en donde no controlan el esfínter, porque la forma de tomar esta muestra de orina es muy invasiva porque es o por cateterismo vesical o es por punción suprapúbica, o en el fondo todo lo contrario. Para reducir el riesgo del retraso de iniciar la terapia antibiótica, la revista chilena de pediatría postuló 3 situaciones clínicas en donde sí era aceptado tomar muestras de orina en estos casos. En niñas con 2 o más de los siguientes factores: edad menos de 12 meses, fiebre por más de 48 horas sin causa aparente y que esta fiebre tiene que ser igual o mayor a 39 grados Celsius. La segunda situación son en aquellos niños que están circuncidados con fiebre mayor o igual a 39 grados por más de un día. Mientras que en los niños que no están circuncidados, basta tener solo un día fiebre mayor o igual a 39 grados para que ya tenga criterio de tomar una muestra de orina. Y el otro grande grupo son los que ya sí controlan el esfínter, que los vamos a dividir en los que van a presentar ITUs bajas e ITUs altas. La ITU baja, el típico síndrome miccional de disuria, que es dolor o dificultad a la micción, o la quiuria, que es un aumento en la frecuencia de micción, pero de poco volumen. El teresmo vesical, que es una sensación que refiere al paciente que son micciones incompletas, como que no orinó por completo. La urgencia miccional, que también el paciente refiere que no puede aguantar la micción y que casi tiene que ir corriendo al baño. Dolor suprapúbico al examen físico y ausencia de fiebre. Mientras que las ITU altas, fiebre, dolor en fosa renal, al examen físico, puño percusión positivo, malestar general y calofríos. Entonces, ya vimos que recordar que el diagnóstico se hacía con buena anamnesis,
la clínica y el examen físico, y ahora el examen de orina. El diagnóstico de UTU es bacteriológico, por ende es súper importante tomar una buena muestra de orina para evitar errores diagnósticos y procedimientos innecesarios. ¿Cómo tomamos la muestra? Hay múltiples métodos de recolección. ¿De qué va a depender? ¿Cuál elijo? Si el paciente controla o no esfínter y cómo está clínicamente el paciente. Si el paciente controla micción, la recolección va a ser por el segundo chorro miccional previo a un buen aseo genital. Este método no es invasivo, es más bien cómodo para el paciente, tiene riesgo, eso sí, de contaminarse la muestra. Se va a considerar positivo cuando tenga más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml. Ahora, en aquellos pacientes que no contienen el esfínter, se puede hacer mediante cateterismo vesical o por punción suprapúbica. El cateterismo vesical es un método invasivo y súper incómodo para el paciente. Lo bueno es que se puede utilizar tanto en urgencias como en pacientes hospitalizados. Tiene complicaciones poco frecuentes, pero se ha visto que puede generar trauma uretral y también tiene riesgo de contaminación. De hecho, los primeros ml que se toman de este cateterismo se eliminan y no se incluyen en la muestra. Y además, si estamos intentando hacer el cateterismo vesical y fallamos, esa sonda tiene que ser eliminada y utilizar una nueva porque ya se considera que se contaminó. Se va a considerar positivo cuando hay entre 1.000 a 50.000 unidades formadoras de colonia. El otro método es la punción suprapúbica, que también es invasivo, requiere personal entrenado, se hace bajo visión ecográfica y se deja reservado como para casos especiales, fimosis severa, sinequia vulvar o malformaciones a nivel del área genital. Se va a considerar positivo cuando crezca mayor o igual a una unidad formadora de colonia. También mencionar a las bolsas recolectoras. Las bolsas recolectoras es un método no invasivo, pero lo malo que tienen estas bolsas recolectoras es que se contaminan fácilmente y rápidamente. De hecho, las muestras que se mandan para el urocultivo se prefieren no tomarlas de las bolsas recolectoras porque se sabe que tiene un alto índice de contaminación. Ya, entonces, tomamos la muestra de orina por cualquiera de los métodos de recolección que vimos recién. ¿Qué hacemos? Un uroanálisis. ¿Mediante qué? Mediante tiras reactivas y mediante el examen microscópico de orina, que es sedimento de orina. Tener claro que ninguna de estas dos me da el diagnóstico de infección urinaria, pero sí nos da una aproximación diagnóstica. Porque el único que confirma el diagnóstico es el urocultivo positivo, pero que se demora en estar como muchas horas, como 18 horas. Entonces, estas tiras reactivas, las tiras reactivas y el examen microscópico, al ser más rápido, nos van a orientar a si el paciente puede tener una infección de tracto urinario. Ya, las tiras reactivas van a evaluar si hay presencia de nitritos positivos y la prueba de la leucocitoesterasa. Los nitritos positivos tienen alta especificidad, pero baja sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa con los nitritos positivos? Es que el uropatógeno necesita cierto tiempo estar en contacto con los nitratos para poder reducirlos a nitritos. Entonces, muchas veces el uropatógeno no está el tiempo necesario y no va a dar los nitritos positivos. Y otra causa es que hay uropatógenos que no tienen la capacidad de reducir nitratos a nitritos positivos, por ende tampoco los marcaría, y siento que sí hay un uropatógeno afectando. Y lo otro que utiliza las tiras reactivas es la prueba de la leucocitoesterasa, que evalúa la presencia de piuria o de leucocitos en la orina. Esto es muy bueno porque nos permite en el fondo hacer el diferencial con una bacteriuria asintomática, porque que haya presencia de piuria o de leucocitos en la orina quiere decir que hay un proceso inflamatorio de las vías urinarias, cosa que no debiese ocurrir en una bacteriuria asintomática, porque dijimos que era totalmente, que no generaba ni sintomatología ni sistémica ni de las vías urinarias. Entonces, en esta tablita tenemos los resultados de las tiras reactivas y cuál va a ser la conducta dependiendo de los resultados. Por otra parte, el examen microscópico de orina, que es sedimento de orina, va a analizar la presencia de leucocitos y de bacterias. Se puede hacer con muestras no centrifugadas de orina o con la muestra centrifugada, que es lo que más se prefiere, y se va a considerar positivo cuando haya más de 5 leucocitos por campo.
volver a recordar que ni el examen microscópico de orina ni las tiras reactivas no hacen el diagnóstico de infección del tracto urinario, pero sí se dice que dos sedimentos de orinas positivos ya altamente probable que se trate de una infección urinaria. ¿Qué nos va a hacer la confirmación diagnóstica de ITU? El urocultivo. El urocultivo se considera positivo o negativo en base a, a las unidades formadoras de colonia que crecen en un medio de cultivo. ¿Cuánto es la cantidad de unidades formadoras de colonia que tienen que haber para considerarse positivo o negativo? Depende netamente de con cuál método yo recolecté esa muestra. Si la muestra fue recolectada por segundo chorro miccional, tienen que haber mayor o igual a 100 unidades formadoras de colonia para considerar ese urocultivo positivo. Si yo tomé la muestra por un cateterismo vesical, tienen que haber entre 1000 y 50.000 unidades formadoras de colonia para considerar el urocultivo positivo. La punción suprapúbica requiere mayor o igual a una unidad formadora de colonia y las bolsas recolectoras, que insisto, no es una buena muestra recolectada de estas bolsas para hacer un urocultivo. Sin embargo, se van a considerar positivos cuando son más de 10.000 con síntomas o más de 100.000 si el paciente no tiene síntomas. Este urocultivo puede contaminarse. ¿Y cuándo vamos a sospechar que está contaminado? Cuando crezcan microorganismos comensales de la piel, cuando crezcan más de 2 microorganismos distintos y cuando la muestra se haya tomado de bolsa recolectora. Imágenes. Las imágenes que podemos pedir para el estudio de las infecciones del tracto urinario son la ecografía renal con o sin Doppler, la cistografía y el cintigrama renal con DMSA. ¿Con qué fin o objetivo? Para localizar el nivel de las ITUs, el diagnóstico de reflujo vesicoureteral, evaluar en el fondo las secuelas que pueden ser las cicatrices renales y el diagnóstico de malformaciones del tracto urinario. Bueno, acá tenemos las 3 imágenes que se piden, para qué sirven y según las recomendaciones. Por ejemplo, una eco renal y vesical es útil para el diagnóstico de malformaciones renales, pero además permiten evaluar el tamaño y la forma de los riñones, la dilatación de los uréteres y observar abscesos renales, perirrenales o pionefrosis en el caso de los niños con infecciones urinarias agudas que no mejoran con la terapia antimicrobiana. Eso sí, la eco no son nada útil para determinar el reflujo vésico ureteral. Según las guías NICE, recomiendan hacer una eco después del primer evento de ITU febril en niños menores de 6 meses o hacer una eco en mayores de 6 meses con ITUS recurrente. Según la Academia Americana de Pediatría, recomiendan hacer la eco después del primer evento de ITU febril de 2 a 24 meses posterior a este evento. La cistoretrografía es el gol estándar para el diagnóstico de reflujo vesicoureteral. Tiene como desventajas que es caro, genera radiación y es invasivo. Las guías NICE recomiendan hacerlo en niños menores de 6 meses con ITUs atípicas o recurrentes o en niños entre 6 meses a 3 años con una ITU atípica o recurrente con malformaciones renales por uretrocistografía renal o una historia de reflujo vesicoureteral. Mientras que las guías de la Academia Americana de Pediatría recomiendan hacerla de 2 a 24 meses después del segundo ITU febril o después del primer ITU febril con malformaciones renales o reflujo vesicoureteral grave. Y el cintigrama renal diagnostica las cicatrices renales. Las guías NICE y las guías de la Academia Americana de Pediatría no la recomiendan después del primer ITU febril de rutina, y las guías NICE las recomiendan de 4 a 6 semanas después de una ITU recurrente. Lo que quiero que nos quedemos con esta diapositiva es cuáles son las imágenes que podemos pedir y para qué sirven en el fondo, ya que las recomendaciones las podemos estudiar mejor en las recomendaciones que dice la revista chilena de pediatría, que salen acá en estos cuadros, pero a modo de resumen, por ejemplo, la ecografía renal sí o sí se tiene que hacer a todo paciente que tuvo una ITU, independiente de la localización y de la edad, como se observan acá en las tablas. Lo único que puede cambiar es que en algunos se va a pedir una ecografía precoz y en otros una ecografía diferida, pero en el fondo ecografía a todo paciente después del primer episodio de ITU. Disculpa, no sé si fuiste tú o fui yo que se me puso el internet inestable
Entonces, ¿podrías comenzar esta diapo de nuevo, por favor? Ya. ¿Dónde están los... ¿Ahí? Después que hablaste de los cuadritos? No, la siguiente. Ahí, ahí, Ya. por favor. Entonces, la revista chilena de pediatría tiene sus propias recomendaciones para, en el fondo, cuándo hacer una imagen y divide a los pacientes según la edad. En niños menores de 1 año, entre 1 a 3 años y en los mayores de 3 años. A modo de resumen, la ecografía renal en el fondo se hace a todos los pacientes que con ITU, independiente ya sea de la localización o de la edad de este niño, como se puede ver acá en las tablas. Lo único que va a cambiar es que en algunos va a ser una ecografía precoz y en otros una ecografía diferida, pero en el fondo, en todos los casos, se tiene que hacer una eco renal con un paciente que tuvo una ITU. La uretrocistografía se hace, como se observa en la tabla, en todos los casos en donde hubo una ITU en niños menores de 1 año y en los mayores de 1 año, los que presentaron ITUs atípica, antecedente familiar directo con reflujo vesiculolateral, dilatación de las vías urinarias que fue detectada por una eco o un cintigrama con DMSA alterado. Y ese cintigrama renal, que en el fondo detecta cicatrices renales, se puede hacer en fase aguda según disponibilidad en los casos de ITU febril o ITU dudosa, y en fase tardía, como podemos ver acá en los cuadritos, se le hace en todos los casos de 6 a 12 meses posterior al evento de la ITU febril. Hablando de tratamiento, ahora el pilar de nuestro tratamiento va a ser con el objetivo de eliminar agentes infecciosos y prevenir urosepsis, el alivio de los síntomas agudos, la prevención y recurrencia de las complicaciones a largo plazo. Siempre tener en consideración si el paciente tiene o no indicaciones de hospitalización y también con respecto al tratamiento antibiótico empírico. Se prefiere, por ejemplo, si el paciente está tomando profilaxis de algún antibiótico, hacer el tratamiento antibiótico con un fármaco distinto al que se toma para la profilaxis, de la misma manera que si el paciente está tomando antibióticos por tratar otra enfermedad, también tiene que ser un antibiótico distinto a este. Con respecto al tratamiento, si el paciente está recibiendo, como dije entonces anteriormente, profilaxis, se debe iniciar el tratamiento antibiótico con otro tipo de antibiótico. La evidencia actual se inclina hacia el tratamiento acortado de 3 a 4 días. De hecho, en una revisión sistemática, la terapia antimicrobiana de corta duración, de 2 a 4 días, fue tan efectiva como la terapia de duración estándar de 7 a 14 días para erradicar las bacterias en los niños con sospecha de infección urinaria baja. La primera línea para tratar las ITUs bajas en los menores de 4 meses es cefalosporinas orales, y en los mayores de 4 meses la litrofurantoína, el clotrimazol o la cefalosporina. Se ha visto que el clotrimazol es una buena alternativa, pero no puede usarse de manera empírica porque tiene un alto porcentaje de resistencia. Es por eso que solo se puede usar si el antibiograma lo permite. Y las de segunda línea, las quinolonas. Para el tratamiento de la ITU alta, que duran de 7 a 10 días, se puede hacer tratamiento oral o tratamiento endovenoso. ¿De qué van a depender uno u el otro tratamiento? De la condición clínica del paciente y de la edad que tenga el paciente. Sin embargo, por muchos estudios han demostrado que no existe diferencia en cuanto al control clínico, recurrencia y cicatrices renales en DMSA 6 meses posterior a la infección. ¿Qué quiere decir en el fondo? Que tanto tratamiento oral como tratamiento endovenoso son igual de buenos. ¿En quién vamos a preferir el tratamiento oral? En los mayores de 3 meses, que tengan buen estado general, con posibilidad de reevaluación en 48 horas y que no tengan aspecto tóxico. ¿Con qué lo vamos a tratar? Con cefalosporina. Mientras que el tratamiento endovenoso lo vamos a dejar reservado para los pacientes menores de 3 meses o mayores de 3 meses que tengan sepsis clínica, falta de control ambulatorio, inmunosupresión, vómitos o incapacidad de tolerar medicamentos orales y falla el tratamiento oral. ¿Con qué los vamos a clasificar si tienen menos de 3 meses? Ampicilina más aminoglucósidos o una cefalosporina, y en los mayores de 3 meses, cefalosporina. Hablando de tratamiento, estos fueron datos recabados de UpToDate, en donde decían que los regímenes de tratamiento hospitalario aceptables incluyen la combinación de ampicilina y gentamicina sola o una cefalosporina de tercera o cuarta generación,
siempre se debe incluir ampicilina si se sospecha que la infección urinaria es por un enterococo. Las cefalosporinas y los aminoglucósidos son agentes parentelares de primera línea apropiados para el tratamiento empírico de la infección urinaria en niños. La terapia definitiva se basa en los resultados del urocultivo y las sensibilidades. Además, los antibióticos parenterales deben continuarse hasta que el paciente esté clínicamente mejorado, por ejemplo, que esté febril, que tolere líquido y por ende medicamentos orales. Con respecto a esto último, encontré también en datos recabados de UpToDate un ensayo aleatorizado y controlado de 306 niños que tenían entre 1 a 24 meses y que tenían una infección urinaria febril. En el fondo lo que hicieron fue que este grupo de niños lo dividieron en dos grupos. Uno que recibió netamente terapia oral con cefixime durante 14 días y el otro grupo que recibió terapia mixta, primero endovenosa con cefotaxima durante 3 días y después se cambió a terapia oral con cefixima. ¿Cuáles fueron los resultados? Que las dos fueron muy efectivas. Las tasas de resolución de síntomas, la esterilización de la orina, la reinfección y la cicatrización renal a los 6 meses no diferieron en ambos grupos. O sea, es muy bueno tratarlos solo con terapia oral o con esta terapia mixta. También otros fármacos que se mencionaban en el tratamiento están las fluoroquinolonas como el ciprofloxacino, que son súper efectivas para el Escherichia coli, por ende serían muy efectivas para tratar las infecciones del tracto urinario, porque recordar que la Escherichia coli es el principal agente patógeno, y además se vio que la resistencia en niños es rara. Sin embargo, además decían que el uso generalizado de las fluoroquinolonas está dando lugar a una mayor resistencia entre otras bacterias, por ende el ciprofloxacino no debe usarse de forma rutinaria como agente de primera línea. Es más, el Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría recomienda que el uso de ciprofloxacino solo se reserve para aquellos niños que su infección urinaria esté siendo causada por pseudomonas aeruginosas u otras bacterias gram negativas resistentes a múltiples fármacos. ¿Qué tenemos que considerar una vez que iniciamos el tratamiento antibiótico? Siempre reevaluar al paciente a las 48 horas del tratamiento. ¿Por qué? Porque podemos tener dos situaciones. Lo ideal es que el paciente responda bien, que mejore la clínica y todo perfecto, y generalmente se ve en aquellos pacientes en donde el urocultivo era positivo para Escherichia coli. Pero todo lo contrario de este paciente es que el paciente tenga una mala respuesta, que se mantengan los síntomas e incluso tenga mayor compromiso del estado general. ¿Qué vamos a sospechar acá? Que se trate de una hitoatípica y en donde sea necesario realizar una orina completa, un nuevo urocultivo y estudio de imágenes en forma precoz. La profilaxis. ¿Cuándo dar profilaxis? Que es un tema tan controversial. La guía práctica del 2011 de la Academia Americana de Pediatría, que lo reafirmó estos dichos en el 2016, no recomienda los antimicrobianos profilácticos después de la primera infección urinaria febril en niños de 2 a 24 meses. Por otra parte, las recomendaciones NICE para infección urinaria en niños indica que la profilaxis antibiótica no debe recomendarse habitualmente en bebés y niños después de su primera infección. Solo podría justificarse cuando hay infecciones urinarias recurrentes. Entonces, ¿en qué casos podemos dar profilaxis? En un diagnóstico antenatal de anomalías de vía urinaria mientras se completa el estudio, en los menores de 2 años con itus febril hasta completar el estudio de imágenes cuando lo requiere, por ejemplo, si se está estudiando por un reflujo vésico-ureteral, un reflujo vésico-ureteral grado 3 o mayor, y en los casos de itus recurrente y disfunciones vesical mientras se mejore el patrón miccional. ¿Con qué vamos a hacer la profilaxis? Con nitrofurantoína o con cefradoxilo, ambos vía oral. Ya, acá estos datos también los recabé de UpToDate y me parecieron interesantes ponerlos en la presentación, en donde se han estado evaluando en varios estudios el papel de la inflamación del parénquima renal en el desarrollo de cicatrices renales y el papel potencial que pudiesen tener los agentes antiinflamatorios en la prevención de estas cicatrices renales. Es por esto que un estudio observacional demostró que la dexametasona disminuyó los niveles urinarios de interleuquina 6 e interleuquina 8 en niños, lo que sugiere un posible papel de los glucocorticoides en la prevención de la formación de las cicatrices. Esta hipótesis fue respaldada por un ensayo en que
84 niños, todos menores de 16 años, con el primer episodio de pielonefritis aguda y un alto riesgo de formación de cicatrices renales, fueron asignados aleatoriamente. Un grupo para recibir metilprednisolona y el otro grupo para recibir placebo, y en el fondo ambos grupos seguían manteniendo su terapia con antibióticos. ¿Cuál fue el tratamiento? El tratamiento en el fondo se vio que los que recibieron la metilprednisolona se asociaron una disminución de la cicatrización renal a los 6 meses sin efectos adversos significativos, recaídas o recurrencias. Sin embargo, se necesitan estudios adicionales para confirmar estos resultados y determinar el régimen óptimo de glucocorticoides antes que se indiquen como terapia adyuvante de rutina en el tratamiento de infecciones urinarias en niños. También, ya que lo mencioné bastante en la epidemiología y en los factores de riesgo con respecto a la circuncisión de los niños, estos datos también recabados de UpToDate, salía que los bebés varones no circuncidados con fiebre tienen una prevalencia de ITU de 4 a 8 veces mayor que los bebés varones circuncidados. Y esto se podía explicar como por dos cosas. Una explicación la daba es que la superficie de la mucosa del prepucio no circuncidado tiene más probabilidades de unirse a especies bacterianas uropatógenas que la piel queratinizada en un pene circuncidado. Y la otra era que la obstrucción parcial del meato uretral por un prepucio apretado puede ser la explicación de la mayor incidencia de itus en niños no circuncidados. Es más, en un estudio de bebé varones no circuncidados, todos menores de 7 meses, la incapacidad de retraer el prepucio para exponer el meato uretral fue más común entre los niños con infección urinaria febril. Sin embargo, a pesar del mayor riesgo, la mayoría de los niños no circuncidados no desarrollan itus. Es más, una revisión sistemática de estudios aleatorizados y observacionales de circuncisión para la prevención de la infección urinaria encontró que se necesitarían 111 circuncisiones recién para prevenir una infección urinaria. Y este otro dato que también lo obtuve de UpToDate, que son como mito urbano del jugo de arándano y los probióticos. El jugo de arándanos no se sugiere habitualmente jugo de arándanos para la prevención de infecciones urinarias recurrentes. Un metaanálisis de 13 estudios que incluyeron niños y adultos, en el fondo se vio que los productos de arándanos no redujeron la aparición de itus sintomática en comparación con el grupo que recibió placebo, agua o ningún tratamiento. Otro metaanálisis de 2 estudios limitados a niños con infección urinaria recurrente tampoco encontró beneficio. Es más, se asociaron cuando era mucho el consumo de arándano o alimentos que contenían arándanos, aumentaba el riesgo de caries, de diarrea y de obesidad. Y por otra parte, los probióticos, tampoco se sugiere probióticos para la prevención de infecciones urinarias recurrentes. En un metaanálisis de 2015 de 6 ensayos que comparaban probióticos con placebo, los probióticos no previenen tampoco las infecciones urinarias recurrentes. El seguimiento. Todo paciente tratado por ITU debe realizarse una orina completa más un urocultivo una vez terminado el tratamiento con el objetivo de confirmar la desaparición de microorganismos en la vía urinaria. Sin embargo, está demostrado que seguir continuamente con estos estudios o exámenes de rutina no permite anticipar el diagnóstico de una nueva ITU. Sin embargo, los cultivos de orina deben realizarse después de 48 horas de tratamiento en aquel paciente que no responde clínicamente o si el uropatógeno no es susceptible al antibiótico que se está utilizando para el tratamiento. Actualmente se sugiere educar a los padres sobre los síntomas y signos de ITU con el fin que acudan lo más precoz posible al centro de salud y se le haga un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y pacientes con antecedentes de episodios de ITU alta, con imágenes normales o cintigrama de MCA que solo mostró defectos parenquimatosos renales leves, unilaterales, no requieren seguimiento a menos que tengan factores de riesgo como familiares con ITU recurrente o hipertensión crónica. ¿Y a qué pacientes tenemos que derivar? A los que presentan ITU recurrente, reflujo vésico ureteral dilatado grado 3 a 5, anomalías renales, insuficiencia renal y los que tienen hipertensión arterial. Y esa fue mi presentación.
Ya. Son muy pocas cosas las que tengo que agregar porque si la presentación de la mañana fue muy buena, esta presentación fue muy, muy buena. Así que te felicito, Josefina Roca. Realmente quedé muy sorprendida de tu presentación, muy actualizada. Y la verdad es que más que agregar cosas nuevas, un poco comentar desde la experiencia en relación a la infección urinaria en pediatría. Y para eso quiero dejar algunas preguntas abiertas para los expositores o si alguno tiene duda y dejar al doctor Gutiérrez. Pero hay algo un poco que me preocupó en tu presentación, que yo sé que tú lo leíste y que echan por tierra. Primero que todo, así, no sigamos hablando más de sedimento urinario, sino que de examen de orina completo. El sedimento urinario da, yo sé que en los papers sale sedimento urinario en inglés, pero en Chile que cuando pidas un examen tienes que pedir examen de orina completo porque eso te da más información que un sedimento urinario. Es como cuando tú dices perfil hematológico y hemograma completo. El hemograma completo te da más información. Es un lenguaje técnico, pero hace la diferencia muy importante porque el examen de orina completo te da mucha más información que el sedimento urinario. ¿Ya? Ya. Tal vez echaste por tierra, porque lo leíste, ¿no es cierto?, la bolsa recolectora. Pero el problema de la infección urinaria son varios, pero uno de ellos es la toma de muestra, como tú muy bien mencionabas, ¿ya? Pero la bolsa recolectora nosotros la seguimos usando, ¿ya? Nosotros la seguimos usando y lo que sí hay que cautelar, que hay que cambiarla por lo menos cada 15 a 20 minutos para evitar justamente esta contaminación, para que la muestra sea lo más confiable posible. Es que respecto a eso, sí lo había leído y salía eso sí que había que cambiarla si el paciente no orinaba en un rango de 40 minutos, ya había que cambiarla porque si no ya se consideraba que estaba contaminada. Menos, Ya. 20 minutos. Ya después de 20 minutos se ha demostrado que se contamina la muestra, ¿ya? Porque lo que justamente no queremos hacer es hacerla por un sondeo, como muy bien dijiste tú, porque esa puede ser traumática, efectivamente, ¿ya? Ya. Hay una forma de tomar muestra de orina en el recién nacido que es de segundo chorro o en guaguas más grandes, que es por el método del voleo, que se le llama, que yo se lo muestro a veces a algunos internos, está en YouTube el video, y que es hacer un pequeño masaje atrás con unos golpecitos suprapúbicos, ¿ya? Y Ya. el niño orina, se le da bastante leche o agua, ¿ya? Y orina. Se le cayó la señal a Olga. Así que le dejo la palabra al doctor Gutiérrez. Olga, no te oímos nada de lo último, porque se ¿Va? te cayó la señal. Quedaste cortada ahí. No sé si fui yo que No, se dijiste quedó que se le pegado. dan unos Sí, se golpecitos quedó pegado. sí, Se ¿Escucharon quedó todo? pegado. No, Ah, no, hasta No, los no se golpecitos. escuchó. sí, Sí. hasta los golpecitos. Exacto. Mira, mientras el doctor habla, voy a buscar el video ese para compartirlo, ¿ya? Ya. Sí. Ya. No, mira, Josefina, realmente excelente el seminario, ¿no? Yo no, realmente hay muchas cosas que dijiste súper actualizadas. Les compartí a todos los papers de la Sociedad Chilena de Pediatría que de ahí lo tomaste, tanto la parte 1 y la Sí. parte 2, y un paper de un review americano también, para que tengan algo de peso internacional, que puedan consultar. Realmente muchas de las cosas, o sea, es poco lo que te puedo aportar. Lo que sí es, ahorita en la palestra es la toma de la muestra, indudablemente que ha cambiado un poco con las unidades formadoras de colonia.
en cuanto a los recolectores de bolsa. Y hay que tener mucho cuidado. También hay una cosa que sí quedé un poco preocupado y es, nosotros tenemos muchos niños con problemas neurológicos y que tienen infecciones urinarias a veces recurrentes. Entonces, esos niñitos poco manifiestan sintomatología de infección urinaria y muchas veces es difícil a uno por descarte hacerlo. Pero hay que tener mucho cuidado en eso porque ellos nos van a manifestar y es preferible en esos casos tratar de tomar el examen de orina como de lugar. ¿Ok? La otra cosa con respecto al tratamiento de genta, se utiliza más amica. Nosotros en la actualidad, Josefina, por lo menos en la unidad de cuidados intensivos, en los pacientes a veces utilizamos monoterapia siempre y cuando tenga una función renal adecuada. Utilizamos monoterapia con amica y nos va súper bien. Súper. De hecho, la resistencia es muy baja. Muy, pero muy baja. Casi todos responden. Todos. O sea, es raro que no responda. Y es verdad lo que tú decías, el uso de las fluoroquinolonas, de hecho, cuando salió la ciprofloxacina y la norfloxacina también, que son quinolonas que se utilizan específico para que lo utilizaban mucho para infección urinaria, fue un boom que todo el mundo le quería dar a la infección urinaria con ciprofloxacina, y no es así. Por eso hay alta resistencia. Yo, de hecho, estuve una vez en una jornada aquí en Chile, eso fue creo que el año pasado, donde hablaban de hasta casi un 30% de resistencia, entonces bastante elevado. Nosotros en niños poco utilizamos y igualito como dices tú, hay que reservarlo para cuando sospecha de alta de pseudomonas aeruginosa, ¿ok? Me reí mucho porque la teoría de arándanos es totalmente cierto lo que tú dices. Todo el mundo decía, toma para la infección urinaria, toma jugo de arándano, que eso te previene, ¿no? Eso es un mito y realmente eso no funciona. Y con respecto a los probióticos, sí estuve leyendo, inclusive estuve leyendo antes de ayer por el seminario de la becada de pediatría. Hay una revisión que tú mismo la citaste igualmente para prevención de infección urinaria y realmente no hay nada, o sea, eso echa tela por debajo. Realmente, Josefina, te felicito, excelente seminario, sumamente actualizado. Gracias, Sumamente doctor. actualizado. Okay. Olga, no sé si alguien tiene alguna pregunta de los compañeros de Josefina. No encontré, Bien. pero si lo encuentro se los mando al WhatsApp el video, ¿ya? Sobre la toma de Ujú. muestras. Em, eh, Una cosa, Olga, disculpa. Sí es importante algo que dijo Josefina de las tiras reactivas. De hecho, ojalá y todas las urgencias lo tuvieran, no todas lo hay. Pero eso es una forma rápida de hacer un diagnóstico rápido, ¿ok? Que los pueda orientar a que pueda haber, estén en presencia de una infección urinaria. A mí casi no me gusta el término de tracto, pero me gusta más infección urinaria porque tracto suena como, en la Real Academia de Española creo que es basura. Entonces uno no debería decir del tracto urinario, sino de infecciones de las vías urinarias. No sé, mm, es mi opinión, pero es verdad eso de las tiras reactivas. De hecho, los nefrólogos, por lo menos en el hospital, tratan de hacer eso y están educando a los pediatras de la urgencia a que por lo menos si hay sospecha, hagan tiras reactivas, porque a veces hay un problema con el laboratorio que muchas veces, como dice Olga, nada más piden sedimento y el sedimento, o sea, no da nada. El sedimento lo que te van a dar es leucocitos, eritrocitos y nitritos, pero desde el punto de vista de tira reactiva. Entonces, no tiene ningún sentido. Es preferible pedir un examen de orina completo, ¿ok? Que ahí vas a saber cuánto está la densidad, el pH y todo. Es muy importante abarcar la infección urinaria porque es la causa de síndrome febril sin foco claro de causa bacteriana más frecuente, después de las virales, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante sospecharla. También es muy importante tratarla adecuadamente porque es una causa prevenible de insuficiencia renal para el adulto y para el niño mayor, ¿ya? Em,
En relación a la cicatriz renal, claro, efectivamente se da un rango entre 6 y 12 meses. Ya no sé, la guía NICE parece que decían 4 meses después de, o 4 o 6 6 meses. meses, ¿sí? Porque ese es el tiempo que se sabe que se demora en instalarse la cicatriz renal, ¿ya? No sé si, a ver si te pillo, Josefina, de los niños que hacen infecciones urinarias altas, que hay que verlo como es una enfermedad del riñón, ¿ah? Esto es muy importante, ¿ya? O sea, ¿por qué digo eso? Porque en el fondo hay que hacer un buen tratamiento porque queremos cuidar esos riñones, ya que no vayan a pasar una infección algo crónico, porque queremos evitar la infección, la insuficiencia renal crónica en estos pacientes. Y yo siempre me he preguntado si del porcentaje de pacientes que hay dializándose, ¿qué porcentaje de esos pacientes adultos tuvieron infección urinaria no tratada o subtratada, ya en la niñez? Lo que te quería preguntar es de que de todas las infecciones urinarias altas, con fiebre, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de esos niños hacen cicatriz renal? No teniendo antes, digamos. Ah, me pilló. No sé el porcentaje exacto. Eso fue como pregunta para becado. Sí, no sé. ¿Mm? ¿Tú te acuerdas, Gonzalo? Eso lo vimos en el seminario de Beatriz. Ella lo nombró, parece. No te escuchamos. Como un 10%, Olga, creo, no recuerdo. Sí, era un porcentaje bajo, ¿ya? Sí, Menos de un 10%, pero lo es, ¿ya? Silvia también estaba en ese seminario, no sé si sí. se acuerda. No sé, ¿Silvia está o no? Sí, ahí está, Sí estoy, Ah, sí estoy, yo no había la que visto. está con pero, mascarilla. pero estoy aquí en la sala de estar. No, yo no estuve en ese seminario. Ya, Yo creo que no estuve, no me acuerdo. sí, pero un porcentaje bajo, pero no por eso despreciable, ¿ya? Claro. ¿Ok? Doc, ¿Sí? soy yo, Beatriz. Era un 15 a Ah, 20% que podían tener cicatriz renal y de los que tenían cicatriz renal, un 5 a un 10% que generaban algún tipo de compromiso renal de la función renal. ¿qué porcentaje, perdón? 15 a 20 de los que Sí, tenían infecciones podrían generar cicatriz renal y de ¿ya? los que hacían cicatriz renal entre 5 al 10 podían hacer compromiso de la función renal. Ah, muy bien, ahí estamos, Al revés. ahí está, sí. ¿Alguien tiene que hacer alguna acotación, algún alcance, alguna opinión? No sé qué te pareció a ti, Silvia, la presentación, o parece que llegaste como a la mitad, o no se alcanza a ver. Yo creo que llegué tarde, es que estoy en turno, pero Ya, yo creo que de la mitad para adelante, hola. Entonces, prefiero no, o sea, encontré súper bueno lo que alcancé a visualizar y escuché, de repente acá se me corta un poco, eh, y que está súper bien, digamos, planteado y los puntos más importantes están claros. ujú, Eh, Así no puedo dar otra opinión, ¿ya? ya, muy bien. Beatriz, ¿a ti qué te pareció la beca? ¿Algún alcance que hacer, ya que tú también hiciste una muy buena presentación? Abascarte otro aspecto, entonces se complementa la información tuya con la que dio Josefina también. Igual llegué a la mitad porque también estoy de turno hoy día, pero no, de lo que alcancé a escuchar súper bien. Me llamó así la atención que lo único que tenemos discordante es el tema de los estudios imagenológicos, Ya, pero estaban de distintas literaturas, así que, y ambas actualizadas, así que es porque hay una controversia en real cuáles son los sí. exámenes a realizar. A mí me gustó mucho ese ejercicio mental que hizo Josefina y que tuvo la capacidad de plasmarlo en imágenes, en comparar distintas miradas de distintas sociedades. Y eso lo encuentro realmente loable, ¿ya? Creo que es una de las pocas veces que he visto un seminario de estas características, ¿ya?
Porque claro, Chile dice una cosa, las guías NICE dicen otra, los europeos dicen otra, los americanos que se creen dueños de la verdad en muchas cosas dicen otra cosa. Entonces es bueno como tener estas distintas miradas, ¿ya? No sé, yo no tengo nada más que decir. Me declaro incompetente porque como profesor tendría que ser nefrólogo para poder dar más opiniones. Eso, Está bien. Muy bueno el seminario, excelente. sí, Excelente. sí, así es. Bueno, yo me retiro, Olguita. Tengo que seguir aquí en la pega. Sí, sí sé. Ya pues chiquillos, nos vemos Bueno, mañana. hasta mañana. Yo sí no creo que Quede, me pueda que- conectar, yo estoy de turno. Si puedo conectar. ¿A qué de mañana? eh, mañana es la revisión de un caso, ¿ya? Que es, ¿A qué hora? ¿a qué hora? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, ¿cierto? Los exámenes están de hace poco, estaban buenos. Silvia, ¿puede apagar tu micrófono, Silvia? O sea, Ahí está. Doctora, Dígame. es que tenemos una duda de hasta qué hora podemos mandar el caso. Hasta la hora que sea, po. Ah, Hasta la... Sí, po. Porque hay gente que Doctora, trabaja como y hasta tarde. perdón, mandamos el Word con el caso desarrollado y mañana presentamos un PowerPoint o se manda el PowerPoint. Mandan el Ahora. Word y lo van desarrollando después comparten el Word si quieren, ¿ya? ¿Ok? No hay problema con eso. ¿Ya? Ahora, si los que quieren mandan un PPT, lo mandan un PPT, lo que pasa es que es más pesado nomás el PPT. Pero pueden mandar un Word bien explicadito, no hay problema.